Hola, hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a este segundo, tercer tutorial, cuarto, ya no sé en qué número vamos, pero bueno, supongamos que es el segundo después de los primeros pasos en el video anterior. Si no lo has visto el video anterior, te sugiero que vayas y lo busques en la lista de reproducción de tutoriales de AutoCAD dentro de mi canal. Ahí lo podrás encontrar. En el video anterior veíamos cuáles eran los primeros pasos previos para configurar nuestro área de trabajo y poder estar trabajando en las unidades correctas, y previamente cómo guardar este archivo, ¿no? Este nuevo archivo que acabamos de crear. También veíamos un poco de lo que son un poco la interfaz, es decir, lo que conocemos nosotros como parte de la barra de comandos, que es donde vamos nosotros a interactuar con el programa. Es la forma en la que el AutoCAD trabaja. Aquí es donde nosotros colocamos pues sí, la actividad, la indicación, lo que queremos que realice nuestro AutoCAD. Y veíamos que en la parte de arriba pues puede que nos aparezca de esta manera lo que son todas nuestras barras de herramientas y de comandos, propiedades y demás cosas, en la cual pues tenemos casi lo mismo en términos generales. La primera barra corresponde a abrir archivo, guardar archivo, en fin, un archivo nuevo, cosas por el estilo. Realmente esta parte no es tan, hasta cierto punto tan relevante, la van a encontrar prácticamente en cualquier otro tipo de software. Deberían de ustedes ya estar un poco familiarizados si han trabajado con cualquier otro software similar. Puede ser perdón, puede ser SketchUp, puede ser 3D Max, puede ser Photoshop, puede ser, no sé, cualquier otro programa. Básicamente esta primera barra que tenemos en la parte superior izquierda es exactamente igual. La parte que yo desplegué ahorita, lo del menú desplegable, pues bueno, es simplemente para los diferentes espacios de trabajo con los cuales podemos nosotros tener configurados previamente en AutoCAD. Por default AutoCAD trae, si no mal recuerdo, estos tres: el Drafting Annotation, 3D Basics y 3D Modeling. Como pueden ver ustedes aquí, yo tengo uno ya guardado. Si ustedes hacen algún cambio, que iremos viendo conforme vayamos avanzando en los tutoriales, es decir, que decidamos tener alguna barra de herramientas extras o qué sé yo, decidamos cambiar la posición de nuestra barra de comandos, pues bueno, eventualmente podrán guardar todo ese espacio de trabajo para no tener que estarlo configurando cada vez que tengan o que abran ustedes AutoCAD o que inicien un archivo nuevo. Entonces, la siguiente línea, tenemos aquí una serie de pestañas en la cual, si nosotros vamos dando clic con nuestro clic izquierdo del mouse, podemos ver que pues van cambiando todas las opciones. En general son opciones como muy generales para el tipo de pestaña. Como pueden ver nosotros, o aquí en esta barrita que se nos despliega, en inglés es el ribbon. No sabría, les digo, no recuerdo la traducción ahorita literal, porque yo toda la vida he trabajado con el AutoCAD en inglés, entonces realmente no le he puesto atención a cuál sería la traducción correcta, adecuada o textual. Pero bueno, es la pestaña esta, ¿no? Entonces, si nosotros vamos dando clic aquí, pues podemos ver que nos aparecen un montón de opciones más. Eventualmente iremos viendo algunas de ellas. Les digo, es prácticamente imposible que una sola persona o una sola, sí, alguien que se dedique a esto, sepa exactamente para qué funcionan todas y cada una de estas funciones. Claro que conocemos muchísimas de ellas, pero como pueden ver ustedes, si yo le doy clic en alguna de estas, ahorita estoy en la que dice Home, que es básicamente el inicio de AutoCAD. Si yo le doy clic aquí, me aparecen aquí otras tantas. Si yo le doy aquí en Modify, me aparecen otras tantas. Y bueno, así sucesivamente. Y también indistintamente, el AutoCAD tiene una cantidad enorme, enorme de comandos. Entonces, cada que nosotros escribamos un comando o que iniciemos a trabajar con un comando, lo más seguro es que dentro del comando aparezcan varias opciones incluidas al interior del comando. Entonces, por eso les digo que es básicamente o casi imposible que alguien conozca absolutamente todos y cada uno de los comandos o todas las funciones con las que AutoCAD trabaja. Y también por el tema de que hay diferentes maneras, diferentes líneas, diferentes sistemas para lograr el mismo resultado. En términos generales, esto es nuestra área de trabajo. Aquí es donde nosotros vamos a iniciar a dibujar, sea lo que tengamos que hacer. Como pueden ver ustedes, AutoCAD trabaja con un sistema de coordenadas basándose en tres coordenadas, que sería el eje X, en este sentido es el eje horizontal; el eje Y es en el sentido vertical; el eje Z no lo vemos aquí en esta opción, porque el eje Z está destinado precisamente para cuando modelamos en tres dimensiones. Entonces, la manera de poder verlo, ahorita se los voy a mostrar rápidamente, nada más para poder observar ese tercer eje.
Aquí está el eje Z, como pueden ver ustedes. Mantenemos el eje X y el eje Y, disculpen. Entonces, básicamente son los tres ejes de coordenadas. Nos los indica incluso nuestra crucecita, nuestro crosshair, como lo conocemos, por colores. La línea roja siempre va a ser el eje X, la línea verde siempre va a ser el eje Y la línea azul siempre va a ser el eje Z, salvo que nosotros hagamos algún cambio. Normalmente para AutoCAD, les digo, siempre o la mayor cantidad de las ocasiones es para trabajar en dos dimensiones, entonces casi siempre vamos a usar solamente los ejes de coordenadas X y Y. En este espacio de trabajo también, el punto aquí de donde arranca nuestro eje de coordenadas es la coordenada 0, 0. A partir de aquí, esta es nuestra coordenada 0, 0. Y evidentemente hacia la derecha son coordenadas en el eje X positivas, hacia la izquierda son en el eje X negativas, hacia arriba son positivas en el eje y hacia abajo son negativas. Entonces hay que tener eso en cuenta porque AutoCAD trabaja precisamente por coordenadas. Si ustedes ya abrieron su dibujo, siguieron el tutorial anterior y se atrevieron a hacer a darle clic en alguna de estos líneas, alguno de estos iconos que aparece por acá, pues habrán notado que empieza a generar o a crear pues algo el AutoCAD, ¿no? Es decir, acorde a lo que hayamos al clic donde le hayan dado, pues es posible que hayan intentado o que les haya resultado crear algo. Antes de poder crear nosotros también algo dentro de AutoCAD, es muy importante que podamos configurar nuestra área de trabajo, pero no es realmente la primera parte. Evidentemente hay que conocer también otras partes, como es la parte extrema inferior izquierda. Podrán ver ustedes que nos aparecen tres pestañas, la que dice Model, que es este espacio de trabajo, que es donde nosotros realmente dibujamos prácticamente el 90% de nuestro trabajo, y las pestañas de Layout 1 y Layout 2. Casi por default siempre el AutoCAD va a traer estos dos cada que ustedes abran un nuevo espacio de trabajo. Normalmente ahorita, como vamos a ir avanzando en estos tutoriales por pasos, o sea, es decir, si ustedes siguieron los pasos tal y cual como los vimos en el tutorial anterior, entonces pues tendrán que abrir el archivo, perdón, que guardamos como plantilla -1 o el nombre que ustedes le hayan asignado. Les comentaba yo también que si nosotros hacemos scroll con la ruedita de nuestro mouse, pues podemos hacer un zoom hacia el interior o un zoom hacia el exterior, o acercarnos o alejarnos de lo que tengamos dibujado dentro de nuestro espacio de trabajo. Pero también si hacemos un doble clic con la ruedita, es decir, la presionamos dos veces, el AutoCAD nos hace lo que se conoce como un Zoom Extends, que es mostrarnos absolutamente todo lo que esté dibujado dentro de nuestro espacio de trabajo. Es decir, yo puedo alejarme tanto como yo quiera de este espacio de trabajo, puedo dibujar una línea completamente aleatoria por acá, puedo dibujar una línea completamente aleatoria por acá, y cuando yo hago doble clic con la ruedita del mouse o con el scroll, notarán que el AutoCAD me mantiene la línea acá en esta parte. Ay, perdón, aquí quería minimizar ahí ¿cómo se llama? Discúlpenme aquí un segundito, no sé qué dice. Acá está abajo. Me mantiene la línea aquí al borde, lo más, ¿cómo se dice? Lo más al límite de mi espacio de trabajo como sea posible, tanto la otra línea, ¿no? Entonces, si yo incluso aún en esto me alejara todavía un poco más y dibujo otra línea totalmente por acá, no importa la dimensión, no importa el sentido, no importa si la línea está en ángulo, si es una figura, si es lo que sea, o sea, yo puedo seguir dibujando completamente aleatoriamente figuras por cualquier lado o cualquier tipo no sé, sección o lo que sea, y cada vez que yo haga un doble clic con el scroll, el AutoCAD me va a tomar un Zoom Extends. Ese es es decir, me está poniendo dentro del área visible de mi espacio de trabajo todo lo que esté dibujado dentro de ese espacio de trabajo. Ahorita lo vamos a borrar y vamos a dejarlo así. Acá los espacios de trabajo o las otras pestañas que aparecen como Layout 1 y Layout 2 normalmente se utilizan para el tema de impresión, también tienen otras funciones,
pero como les he comentado ahorita, las iremos viendo conforme vayamos avanzando. La otra parte importante, muy importante de AutoCAD es esta parte que tenemos, esta barra que tenemos aquí en la parte inferior derecha, la cual puede que les esté apareciendo tal cual como la tengo yo o puede que les aparezca un poco diferente. ¿A qué me refiero? Me refiero con la cantidad de iconos que me están apareciendo por aquí a mí. Algunas de estas son funciones que pueden ustedes activar con sus teclas de función, es decir, la F1, F2, F3 hasta F12, evidentemente, y algunas, incluso estas mismas funciones tienen configuraciones internas, es decir, si yo puedo aquí dar un clic, podrán notar que dentro de todo esto, pues tenemos un montón de funciones extras, ¿no? Entonces es muy posible que ahorita si ustedes dieron clic, por ejemplo, aquí en la línea, que teóricamente es como el comando más simple para AutoCAD, es posible que a ustedes les estén apareciendo a lo mejor alguna serie de números, incluso con una ventana, ahí donde dice orto. Es posible que a ustedes les esté apareciendo o no les esté apareciendo esa ventana. Puede que les aparezca con un poco más de información, incluso con colores o con otro. No se preocupen, no pasa absolutamente nada. Lo podemos configurar posteriormente. Pero aquí es importante conocer un poco para qué funciona cada una de estas iconos, cada una de estas funciones, para pues poder ir avanzando. Si no les está apareciendo los iconos tal cual, en la parte extrema tenemos nosotros tres líneas, que es la parte de customización o arreglo personalizado, por decirlo así. Entonces le podemos dar nosotros un clic con un clic izquierdo de nuestro mouse y nos abre este menú desplegable, perdón, en el cual pues como pueden ustedes ver, podemos activar o desactivar estos iconos, ¿no? Por ejemplo, este primer icono es la cuadrícula o la rejilla o el grid que están viendo ustedes aquí, esta serie de cuadrados. Entonces, si yo la desactivo, me desactiva esta, no me desactiva la cuadrilla porque no estoy desactivando la función de la cuadrilla, sino estoy desactivando o prendiendo o apagando el icono que me permite prender o apagar la cuadrícula, ¿no? Entonces, es posible que les aparezca. Si no les aparece, traten de tenerla así como la tengo yo, que en este caso aquí lo pueden sacar póngale pausa al video y pueden seleccionar tal cual como la tengo yo para que en teoría estemos trabajando en el mismo sistema de dibujo. Yo ahorita no voy a cambiar prácticamente nada más de aquí, es decir, a mí no me incomoda, puedo trabajar en mi espacio personalizado o en este espacio, no pasa absolutamente nada, les digo, a final de cuentas estamos realizando prácticamente lo mismo. Entonces voy a colocar mi barra de herramientas aquí como yo la tenía porque ahí me funciona bastante bien. No necesito más líneas de comandos ni más nada. Tampoco necesito tener activada esta ventanita que habíamos visto en el video anterior que se activaba con F2. Entonces la voy a cerrar. A mí me funciona así y les sugiero también que se acostumbren mucho a trabajar de esta manera y también a tratar de aprenderse. Sé que al inicio es como abrumador la cantidad de información, de comandos y de opciones y de todo cuando nosotros iniciamos en el AutoCAD, porque sí, les digo, es muy extenso, pero no se preocupen, eventualmente con la práctica, el AutoCAD es solamente de práctica, se van a ir ustedes familiarizando y acordando o memorizando los comandos, porque hay unos que prácticamente, les digo, pueden usarlo dando un clic sobre el icono o pueden ustedes escribir sin tener aquí, por ejemplo, nada seleccionado, la misma línea o cargar el mismo comando que es línea. Si yo coloco mi mouse encima del icono, pueden ver ustedes que antes de que se abra el otro menú, me dice es línea, ¿no? Y en algunos casos me indica precisamente el nombre del comando, o sea, línea, así tal cual. O en algunos otros casos me indica, por ejemplo, en la parte de acá abajo, las opciones, me dice el objeto, los snaps o el modo ortogonal o la rejilla, me dice grid mode, ese sería el comando para que nosotros tendríamos que escribir aquí en nuestra barra de comandos, o bien me dice ahí que es la tecla F7, ¿no? Entonces si yo presiono F7 notarán que se apaga la cuadrícula, ahí sí estamos apagando nosotros la cuadrícula, la rejilla. Si yo la vuelvo a presionar la tecla F7 se vuelve a prender. Si yo escribiera aquí en la barra de comandos así grid mode, lo más seguro es que me aparezca un 1 o un 0, según sea el caso. Si yo aquí le pongo 0 y le doy un enter, me apaga la cuadrilla. Si yo escribo otra vez grid mode y le doy enter y luego le digo un 1 y le doy un enter, vuelve a prender la cuadrilla, que es básicamente hacer esto, hacer un clic aquí. Entonces,
En algunos casos sí será más eficiente tener el icono, en algunos otros casos no. Será ahora sí que como se vayan acostumbrando. Yo conozco personas, yo soy algunas de ellas en las que se ha aprendido el montón de comandos. Incluso hay comandos que son, se usa solamente la primera letra o las primeras dos letras. Algunos habrá que escribirlos completos, pero los iremos viendo conforme pase o conforme avancemos en nuestro sistema de dibujo. Ahora bien, antes de iniciar a dibujar algo, es importante hacer aquí énfasis en estos dos iconos que pueden ver ustedes aquí. Uno es el modo ortogonal y el otro es el modo polar o el traqueo o seguimiento polar. A mí en lo personal me funciona más trabajar con el modo ortogonal por dos cosas. El modo ortogonal no es otra cosa más que cuando yo voy a dibujar una línea, si yo tengo activado mi modo ortogonal, solamente me va a dibujar líneas totalmente rectas en el eje X o en el eje Y. Es decir, no puedo dibujar una línea a 45 grados salvo que yo le indique al AutoCAD. Como pueden ver ustedes ahí me está apareciendo una dimensión o una coordenada. Me está diciendo esa línea empieza a medir 55 metros, 56, 58 y después me aparece un ángulo. Entonces yo podría indicarle quiero que empiece allí, quiero que termine acá y quiero que tenga algún ángulo. Pero bueno, ahorita para este ejercicio les digo, realmente no es tan importante el dibujar ahorita en ángulos. Ahorita lo que me interesa es que se vayan familiarizando con el programa comandos en la barra de comandos y se vayan, pues sí, de a poquito permeando de toda la información y vayan practicando. El modo polar, la otra función que tiene aquí el modo polar, y antes de pasar, perdón a él, como ven, si me coloco con el mouse encima, me dice que es F8, entonces yo lo puedo prender o apagar. Si yo tengo apagado el modo polar, van a ver ustedes, si ustedes presionaron apagarlo, cuando no está en azul es que está apagado. Entonces ahora sí me permite crear una línea como muy libremente, o sea, como hacia cualquier ángulo completamente aleatorio. Inclusive se fijaron, me desapareció la información que estaba apareciendo por ahí a un lado, porque yo aquí estoy dibujando completamente libre, es decir, puedo hacer la línea en cualquier absolutamente ángulo, lo cual para algunos puede ser beneficioso, para otros no. A mí me funciona, les digo, casi la mayoría del tiempo tener el modo ortogonal prendido y normalmente tratar de dibujar este tipo de líneas. El otro icono, antes de pasar al Polar Mode, es este icono que tiene un cuadrito y en la parte de arriba superior izquierda tiene otro cuadrito seleccionado. Este habrá que tenerlo prendido. Ese icono lo que nos está indicando es que cuando nosotros dibujamos una línea o un círculo o cualquier otra figura, nos va a detectar esto, por ejemplo. Miren, ahí se fijaron que apareció ahí como un moñito. Me está indicando que es la línea más cercana o me está indicando el punto final, en este caso de esta línea, porque el punto inicial fue acá abajo, este es el punto final en la parte de arriba, o me está indicando el punto final, que podría ser el punto final de la primera línea o el start point o punto de inicio de la línea vertical. En este caso me está tomando como es el end point, no pasa absolutamente nada. Y a partir de ahí, si yo le doy un clic justo ahí donde aparece el cuadrito, el AutoCAD, se fijan, me marca, perdón, me indica que la línea está arrancando exactamente de ese punto, ¿no? Entonces yo ahí ya puedo dibujar una línea de X dimensiones en cualquier sentido. Entonces se los recomiendo ahorita de momento, si quieren lo pueden activar o no. La tecla es F3. Si yo le doy F3, se fijan, se apaga. Lo mismo que el F8, yo puedo apagar ahí. Y ahora si yo dibujo unas líneas completamente aleatorias y trato de encontrar un punto nodal, es decir, un punto medio o una línea cercana o algo, no me está detectando nada porque los tengo apagados. Si ustedes hicieron un clic aquí en línea o en polilínea o lo que sea y ya dieron un clic, o sea, ya crearon una línea y ahora quieren crear otra línea, pero que esté referenciada respecto a cierto punto, simplemente presionan F3, automáticamente se activa la casilla de los puntos de inserción o los OSNAPs que conocemos así, y entonces ahora sí el AutoCAD comienza nuevamente a detectar. Es posible, ahorita les digo, antes de pasar al modo polar, que a ustedes no les estén apareciendo todas las mismas puntos de inserción que a mí. No se preocupen, ustedes pueden dar un clic derecho sobre el icono y les va a aparecer este menú.
pueden ustedes seleccionar de aquí manualmente cada una, es decir, prender o apagar con las flechitas, con las palomitas, o bien decir aquí donde dice settings de los objetos del el snap para los objetos, le dicen ahí y se les va a abrir esta ventanita. En esta ventanita aquí trae todos los, todas las opciones que ustedes pueden activar o desactivar para que cuando dibujen una línea, un círculo, les digo, básicamente cualquier cosa, el AutoCAD va a detectar el punto de inicio, el punto medio, el centro, un centro geométrico, nodos, cuadrantes, es decir, un montón de opciones. Si le doy Clear All, me las va a desactivar todos. Si les doy Seleccionar todas, me las va a seleccionar todas. Yo puedo prender o apagar indistintamente cualquiera una de ellas y el AutoCAD ya no me va a detectar una línea tangente o una línea cercana, por ejemplo, que era la del moñito que veíamos ahorita. Entonces, a mí me funciona muy bien tenerlas todas activadas. No, también no siempre es lo más recomendable. A veces puede ser contraproducente porque les puede ocasionar algunos errores. Pero si nos acostumbramos a tenerlos prendidos y a identificar que les digo, solamente con la práctica, los vamos a ir conociendo y cada que aparezca una figurita ya sabemos a qué se está refiriendo el AutoCAD cuando iniciamos a dibujar algo, ¿no? Entonces a mí me funciona así, las pueden tener así, las pueden no tener así. Si quieren ahorita podemos iniciar solamente con el endpoint, el midpoint y no lo sé, a lo mejor la más cercana, ¿no? O sea, podrían iniciar con esas o con todas las que quieran. O sea, les digo, si quieren estar igual que yo en este sentido, actívenlas todas y déjenlas así. Entonces le decimos OK y listo, ya quedaron todas activadas. Entonces ahora cada vez que nosotros pulsemos o teclemos el F3, se activa o se desactiva todas esas funciones. Entonces yo ahí las tengo desactivadas, las voy a activar y yo puedo empezar a dibujar una línea en un punto aleatorio. Claro, aquí como no tengo nada de referencia, no me está detectando nada, o sea, la estoy dibujando en una coordenada completamente aleatoria, es decir, respecto a mi eje de coordenada 0, 0, está en la coordenada no sé dónde. Y si yo me acerco a cualquier línea, entonces ahí me dice, miren, ahí esa es la línea más cercana o sería el punto más cercano, no necesariamente el más cercano al punto de inicio, sino me está detectando un objeto cercano. Allá, por ejemplo, aparece un cuadro, un rectángulo, un cuadrado, perdón, y aparece un texto por un lado, me dice que es una línea perpendicular a este ángulo de esta línea. Si yo me acerco a en algún punto me detecta el punto medio, pero si me voy moviendo a lo largo de la línea, ahí me detectó la perpendicular, es decir, hay 90 grados exactamente entre esta línea y esta línea. Lo podríamos corroborar aquí con una dimensión. No les digo nada más que aquí el tema es que como no tengo los iconos tal cual como yo los tengo, pero aquí lo tenemos el angular. Entonces yo le digo, quiero saber el ángulo que hay entre estas dos líneas. Me acerco y ahí está, 90 grados. Entonces con eso garantizamos que esté a 90 grados. Entonces, el otro que les decía ahorita es el Polar Tracking. A mí no me gusta, no soy como muy fan de trabajar con él. Habrá algunos que sí, habrá algunos que no. Les digo, será cuestión de cómo se vayan acostumbrando ustedes. A mí en lo personal no me gusta porque me resulta un tanto restrictivo en algunos sentidos. Es decir, si yo lo tengo activado, lo voy a activar, notarán que de repente el sistema polar me empieza aquí a marcar, si yo le doy aquí en el menú desplegable, me marca 5, 10, 15, 20, 10, 20, 30, 15, 30, 45. Todo esto me está indicando grados. Entonces, cuando nosotros tenemos activado una de estas funciones, el AutoCAD me va a detectar, por ejemplo, una línea a 90 grados. Es decir, yo me puedo acercar aquí a los 90 grados y automáticamente me la detecta como si fuera, o sea, vamos a decirlo así, se pega al eje de coordenadas Y, por decirlo de alguna manera, y entonces en teoría yo aquí estoy dibujando una línea perfectamente recta. Pero puede pasar que cuando nosotros ya estamos como muy adentrados o con mucha información de dibujo, puede pasar que haya ocasiones en las que tenemos dos líneas extremadamente pegadas o juntas, dos líneas paralelas juntas, y entonces tal vez yo quiera trazar aquí un triángulo, no sé, una cosa por el estilo, y cometa el error o no tenga la precaución de asegurarme de que estoy dibujando la línea completamente recta. Entonces aquí me está detectando el endpoint, pero como no hice el zoom, entonces no estoy seguro si está en el endpoint o en el punto final de esta línea o de esta línea. Y entonces
Como es una línea tan larga y y tan estrecho el espacio que hay entre ellos dos, pues a menos que yo haga un zoom, me puedo dar cuenta de que esa línea no está perfectamente recta. Miren, incluso yo aquí la voy recorriendo y como pueden ver, aparentemente está recta, pero aquí ya empieza a generar un pequeño espacio, ¿no? Entonces, a mí por eso no soy muy fan de este sistema, porque esos grados que nos está indicando, pues se va a pegar el AutoCAD a 5, a 10, a 15 o 20 grados según sea la función que tengan activados. Es decir, si yo empiezo una línea por aquí, se fijan cómo empieza a marcar ahí esa línea verde, ahí son 5 grados, si yo subo son 10 grados, si yo subo son 25 y así se va a ir en porcentajes, perdón, o en avances de 5 grados cada giro, ¿no? Hacia donde yo vaya dibujando la línea. Entonces puede ser que en algún punto me cause a mí algún error, un margen de error que yo no me acostumbré a trabajar con él. Entonces yo normalmente lo tengo desactivado y a mí en lo personal les digo esto ya puede ser tanto a gusto como a lo mejor habrá alguien que diga, ¿sabes qué? Si es mejor trabajar con el sistema polar que con el sistema ortogonal. Adelante, no tiene, yo no le veo realmente nada de malo o de relevante. Pero bueno, me gustaría me gustaría sí hacer una explicación por eso es que les expliqué cuál es la diferencia entre estos dos. Entonces, yo trabajo así, normalmente con la cuadrilla desactivada porque me hace ruido visual, no me gusta tenerla activada, trabajo con les digo mucha la parte del tiempo con el sistema ortogonal activado, con mis OSNAPs activados y en esta parte donde dice estas tres escalímetros dibujados aquí en miniatura en un icono, hay que tener activado el que dice mostrar objetos anotativos. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero ahorita por cuestiones prácticas déjenlo activado, ¿no? Así es, así tal cual. No le muevan, no activen ninguna otra función más, salvo que aquí su AutoCAD tal vez les esté mostrando otro tipo de escala. Nosotros dibujamos en AutoCAD, si estamos trabajando en el sistema métrico decimal, a que una unidad represente un metro, es decir, escala 1 a 1. Entonces, si yo aquí dibujo una línea en el eje X y yo le digo al AutoCAD un 1 y doy un Enter, aparentemente allí, no sé ahorita por la resolución del video tal vez no sea tan perceptible, pero si yo doy un Zoom Extends, es decir, doble clic con mi scroll del mouse, ahora me hace un zoom al todo lo que tenga dibujado y yo podría medir esta línea y estar seguro de que esta línea mide exactamente un metro. Aquí me colocó una cota un poco horrible porque no tenemos cotas configuradas, pero les digo, también eso lo iremos viendo conforme vayamos avanzando. Aquí está, miren, déjenme, ahí está, me dice un metro, ¿no? O sea, porque ya configuramos nuestro sistema de unidades, entonces me dice que es una unidad o un metro. Entonces esa línea mide exactamente un metro. Ahora, para poder nosotros iniciar con algo muy básico, les decía, el comando más básico de AutoCAD puede ser o mover, o una línea, o un círculo, o una polilínea. Yo he hecho énfasis casi siempre en todos los espacios de trabajo con los que he tenido la oportunidad o la gran oportunidad de colaborar, es que trabajemos siempre en polilíneas porque es muy cómodo, sobre todo práctico también, cuando tenemos que hacer cambios, cuando tenemos que insertar ya rellenos y cuando tenemos que hacer un montón de cosas, es mucho mejor tener polilíneas que tener líneas separadas, porque les va a facilitar bastante el trabajo. Pues les digo, aquí no hay nada absoluto en AutoCAD. Simplemente a través de los 20 años que tengo de experiencia trabajando con AutoCAD, les puedo decir que trabajar con polilíneas es mucho más práctico porque puede llegar a ser el caso de que puedan ustedes dibujar una línea en cierto layer, es decir, aquí tenemos una capa, pero podría yo haber creado otra capa. Ahorita no hagan mucho caso de todo esto. Vamos a asignar una capa X con un color totalmente aleatorio y bueno, voy a cerrar esto. Y entonces es posible que yo dibuje en otra capa, por ejemplo, cambie aquí de capa y dibuje otra línea encima de esta línea. Entonces ahí yo tengo dos líneas dibujadas una encima de otra. Si yo quiero alargar una línea, pues simplemente la selecciono y la jalo de uno de los nodos. O sea, le doy un clic aquí en este nodo azul que me está apareciendo y la jalo. Pero aquí abajo está otra línea. Aquí no es, tal vez no sea tan perceptible, pero ahí hay otra línea. Si yo muevo esta línea, notamos que ahí está la línea abajo. Esa es trabajando con líneas. Entonces,
me ha tocado, les digo, una infinidad de ocasiones que pues hay un montón de capas, de estos dichosos layers o capas. Hay una infinidad de aquí de layers creados que pues realmente no tienen nada de información, no nos sirven para absolutamente nada y lo único que tienen es residuos o basura de dibujos, residuos que quedaron de otros dibujos y pues lo único que están haciendo es aumentar el tamaño de nuestro archivo, alentar nuestro proceso de guardado a la hora que estamos haciendo se le llama el drafting, es decir, que hacemos un zoom o que hacemos un paneo, o que, qué sé yo, dentro de nuestro espacio de trabajo, nos va a alentar nuestro proceso de trabajo y también nos puede crear errores porque, pues, si tenemos una línea debajo de otra línea, en algún punto el AutoCAD se puede hacer puede generar ahí algunos errores. Es decir, ahí tenemos dos líneas dibujadas, están en el mismo layer. Y entonces, si yo quisiera dibujar una línea en el punto medio de cierta línea, de una de las líneas, pues como ven, o sea, ahí me está detectando un punto medio. Aquí es muy perceptible ahorita porque pues bueno, es por el tamaño y todo. Dices, bueno, pues sí, ahí se ve evidentemente que es la línea media, pero acá tengo, por aquí en otro punto tengo otra línea media. Miren, aquí tengo otra línea media. Entonces, de repente puede empezar a generar ahí conflictos. Si yo quiero hacer una línea perpendicular, pasa mucho esto que quiere uno hacer una línea perpendicular y ahí detectan, por ejemplo, ahí es la perpendicular o ahí me está detectando, miren, ahí dice perpendicular, pero también creo que es el punto final de la mitad de la otra línea, es justamente, ya queda un poquito más para acá atrás, quedó por aquí. Entonces pasa a veces eso, ¿no? Que por coincidencia de repente dibujamos una línea por aquí y nos detecta esa perpendicular y aparentemente esta línea está dibujada, se ve como muy recta, pero casi puedo asegurarles yo que esa línea no tiene nada de recto. Por eso es el sistema, el sistema ortogonal. Si yo dibujo una línea completamente recta en el eje X, aquí podemos ver que de donde yo inicié esa línea respecto a la perpendicular acá, pues sí, está perpendicular a los 90 grados de la otra línea, pero no está completamente recta, o sea, perdón, está dibujada al punto final, pero no es una línea perfectamente perpendicular a las líneas. Entonces, ahí son temas que hay que tener en cuenta. Esto es para que se vayan acostumbrando a esto, es decir, lo que comentaba hace un momento, tener activado el F8 y tener activado el F3 y tener activado el sistema anotativo. Y ahora sí, ya pueden ustedes empezar a dibujar. Ahorita no se metan, no hagan mucho caso de esto, de los layers y de todo esto. Lo iremos viendo conforme vayamos avanzando en los tutoriales. El primer ejercicio, la primera cosa que me gustaría que hicieran para que vayan entendiendo cómo funciona el AutoCAD es dibujar una línea. El comando para la línea puede ser dando un clic aquí o escriben sin tener nada seleccionado, escriben una L en su teclado. No necesitan ni siquiera dar un clic acá en la barra de comandos, simplemente en cualquier punto nosotros escribimos una L y damos un Enter. En el momento que nosotros damos un Enter, como ven aquí en la barra de comandos nos dice especifica el punto de inicio o el primer punto. Entonces yo puedo dar un punto de inicio en cualquier lado. Si yo no le digo al AutoCAD dónde quiero que me dibuje esa línea, me la va a empezar a dibujar en una coordenada completamente aleatoria, como es este caso. Si yo la quiero dibujar en la coordenada 00, entonces le tendré que decir, cargar el comando línea, doy un enter y le digo 0,0 y a partir de ahí me va a empezar a dibujar una línea en el eje, perdón, di un enter, doble enter, me va a empezar a dibujar ahora sí una línea desde el punto 00, ¿se fijan? Ahí está en el punto 00. Y entonces el siguiente paso que me pide AutoCAD es dar una extensión de esta línea, una medida, una dimensión a esta línea. Entonces yo podría querer dibujar ahorita algo muy sencillo para que no nos hagamos más rollo con esto. Un cuadrado de 10 por 10, o sea, de 10 por 10 básicamente. Entonces yo le voy a decir, pueden empezar en el eje Y o en el eje X. Esto es realmente indistinto, no tiene ninguna relevancia. Entonces yo le voy a decir que me la dibuje en el eje desde la coordenada 00 hacia la coordenada X de 10 metros. Entonces les digo cargo línea, le digo enter, escribo 0,0, le doy un enter y automáticamente ya me inició ahí en 00. Y entonces lo que sigue, sin dar un clic en ningún otro lado, escribo 10 y le doy un enter. Y automáticamente el AutoCAD ya me dibujó una línea. Si yo desactivo el modo ortogonal, acuérdense, con F8 se los voy a estar repitiendo cada que tenga oportunidad.
Como pueden ver, ahí me hace un quiebre, es decir, ahí ya el AutoCAD está detectando que de aquí a acá, donde está haciendo el quiebre o donde está cambiando la dirección de la línea, ya son 10 metros. Entonces, si vuelvo a activar el modo ortogonal, ahora le digo que quiero dibujar mi línea en el eje Y. Entonces, para dibujar en el eje Y, ya no necesito indicarle otra coordenada porque ya estoy en la coordenada 0, 10, digámoslo así, o sea, en la coordenada 10 aquí al final, en el eje X. Entonces ahora quiero una línea de 10 metros simplemente de alto, entonces simplemente indico en qué sentido la quiero, en este va a ser en el eje Y le digo 10, Enter. Y listo, ahora me puedo cambiar hacia el sentido contrario, puede ser hacia el eje de las X. Todavía estamos en la parte positiva, pero no pasa nada, o sea, les decía del eje Y para acá son negativas, pero vamos a irnos hacia este lado y misma historia, le decimos 10, Enter. Y aquí tienen ustedes dos opciones. Pueden ustedes decirle aquí en el AutoCAD, si ven en la línea, en la barra de comandos, aparecen dos opciones. Es decir, una que dice close, que es cerrar, y otra que dice undo o regresar. Si yo le doy el undo, me va a deshacer la última línea que hice. O sea, como se fijan, ya no quedó dibujada esa línea. O sea, ya no tengo el quiebre para los 90 grados aquí. Entonces, si yo vuelvo o puedo dar un control Z, si yo doy otro control Z, me va regresando paso a paso a lo que vaya haciendo. Es decir, ustedes pudieron haber iniciado y tal vez iniciaron su primera línea, le dieron 10 y a lo mejor para la segunda línea por error, no sé, 12, qué sé yo, y entonces no querían 12, le dieron un enter y entonces, ahora esa línea tiene 12 metros, no se preocupen, para no tener que botar el comando y volver a iniciar desde cero, simplemente dan control Z, esa sería una opción, o bien le dicen 12 y le decimos aquí en undo o regresar o control Z, les digo, puede ser cualquier opción, entonces le digo undo y ahí le digo que quiero que sea de 10 metros en ese sentido y acá le quiero que sea de 10 metros en este otro sentido. Y la última opción que les decía es la de cerrar línea. Aquí me la está marcando diferente porque yo inicié con otro tipo de línea, pero no pasa nada. A ver, vamos a regresar al 0,0, Enter. Y ahí está el primer punto, 10 metros en ese sentido, 10 metros en el otro sentido, 10 metros en el otro eje. Y les decía, aquí marca cerrar o el undo. Ahora ya vimos para qué funciona el undo, no sé cómo se pronuncia, o el deshacer. Y si yo le doy clic en close, me va a cerrar. Es decir, ya no tengo que teclear el 10. O sea, automáticamente el AutoCAD va a detectar que yo quiero cerrar esta figura que estoy dibujando, ¿no? Y también me bota el comando, como vieron. Si ustedes están trabajando con algún comando, el que sea, en cualquier momento, iniciaron ustedes una línea, qué sé yo, les digo un círculo y están haciendo cosas por el estilo, la manera de salir del comando es con escape, de cualquier comando prácticamente. En el momento en el que ustedes presionen escape, el AutoCAD automáticamente bota el comando y deja dibujado hasta el último punto que ustedes generaron. Entonces pueden ustedes hacerlo de esta manera. Ahora ya tenemos nuestro cuadrado. Digo, aquí yo no tengo cotas ahorita configuradas, pero puedo estar seguro de que este es un cuadrado de 10 por 10 por 10. La manera de poderlo checar sería agregándole unas cotas, o bien podemos escribir en nuestra barra de comandos sin tener nada seleccionado. Le escribimos DI y esa es la distancia, es decir, le estamos pidiendo al AutoCAD que nos indique la distancia. Como ven ustedes acá abajo, dice dist y me dice especifica el primer punto. Entonces yo le puedo decir que quiero saber de este punto a este punto qué distancia hay. Y aquí en la parte de abajo, en la barra de comandos, o si yo tecleo la función 2, me abre esta ventana para que sea un poco más visible. Me dice la distancia es de 10 o 10 metros porque estamos trabajando en metros. El ángulo respecto a XY en ambos sentidos es 0, o sea, no tenemos absolutamente ningún ángulo porque está totalmente horizontal. El ángulo respecto al eje X, perdón, sí, la distancia también en delta X o en la coordenada X es de 10, en delta Y es 0, o sea, no tiene ninguna elevación, no tiene nada, y en Z, en el otro eje, tampoco tiene ninguna, ¿cómo se dice?
ninguna coordenada específica en el eje Z. Entonces, si vuelvo a teclear nuevamente, es decir, yo puedo dar un escape para cerrar esta ventana. Acuérdense, es F2, la abren o la cierran. F2 abre o cierra esta ventana para que no les esté estorbando. Si yo vuelvo a teclear la distancia, DI es el comando, DI. Entonces, I latina, por cierto, para los que hacemos diferencia entre I latina o Y o Y. Le doy un clic aquí y le digo que quiero saber la distancia de este punto a este punto, y aquí nuevamente me está indicando. Vuelvo a abrir esta y ahora sí vamos a ver que aquí nos dice, mira, hay una distancia de 10 metros, el ángulo respecto al eje XY es de 90 grados, este otro ángulo respecto al eje XY, pero me lo está tomando ya en el eje Y, ya me dice es cero, es decir, no tiene ninguna inclinación respecto al eje Y ni hacia a la parte derecha o el sentido de las manecillas del reloj, es decir, hacia acá, ni tampoco hacia el otro sentido, es decir, está perfectamente recta esa línea sobre mi eje de coordenadas Y. La distancia en el eje X me dice que es cero, porque evidentemente no tiene ninguna distancia hacia ningún lado, pero aquí sí me está indicando que en el eje Y sí tiene los 10 metros, y en el eje Z, misma historia, no tenemos ninguna medida. Entonces ya estamos asegurando que tenemos 10 por 10, y puedo irme así con los cuatro lados, nada más como para asegurarme. Lo pueden, les digo, ver ustedes con esta. Si no les funciona, si les causa ruido visual, aquí en la parte de abajo en su barra de comandos puede que no les aparezca. Si no les aparece, aparece completo, colóquense en la separación entre su espacio de trabajo y donde inicia la barra de comandos, y les van a aparecer este icono de mover, ¿no? De mover el espacio de área de trabajo, o de agrandar la barra de comandos, perdón. La jalo yo hacia arriba y como pueden ver me salen más líneas de comandos. Inclusive el AutoCAD me guarda como un historial. Cada cosa que nosotros vamos haciendo, aquí lo voy a ver en esta opción. Aquí está todo lo que todo lo que se ha creado ahorita desde que inició prácticamente el tutorial, desde que iniciamos con el video. Aquí está absolutamente todo el historial de comandos, de cuándo boté el comando, en fin, todo lo que he hecho, ¿no? Que sería lo mismo que está acá, pero pues aquí es un poco latoso, miren, o sea, estar dando con el scroll yendo hacia arriba para ver todos los comandos. Realmente es meramente histórico, ¿no? O sea, es para tener un historial de funciones que hemos ido realizando. Entonces, pues este sería su primer ejercicio, chicos, para que realicen. Les sugiero que nos acostumbremos mucho a trabajar sobre los ejes de coordenadas. Pueden ustedes bien iniciar en ese eje, o si ahorita lo prefieren pueden iniciar, me refiero en esa coordenada, perdón, pueden iniciar totalmente aleatoria. Realmente ahorita no es tan importante, pero sí es muy recomendable que siempre se acostumbren a trabajar respecto a este eje de coordenadas, o sea, respecto a su 0,0. No quiere decir que todos sus dibujos tengan que iniciar en 0,0. Ese sería aquí un hit point, es decir, ahorita yo lo estoy haciendo a manera de ejemplo nada más para que vean que estamos arrancando aquí desde la coordenada 0,0, pero normalmente pues nos va a estorbar este icono de coordenadas de X y Y, pues nos estorba aquí, ¿no? Para la visibilidad de nuestro dibujo. Entonces podemos nosotros moverlo, sí, podemos moverlo, la figura, también podemos mover nuestro eje de coordenadas, o sea, cambiarlo a otra posición. No es muy recomendable porque se empieza a generar pues un desorden en nuestro dibujo. Entonces no sería lo más recomendable. Siempre traten de mantenerlo ahí, no le muevan, no lo giren. Si ustedes se fijan, si yo le doy un clic encima, yo puedo girar este eje de coordenadas y hacer un montón de cositas con él. O sea, yo lo puedo agarrar, lo puedo mover aquí, y entonces ahora mi coordenada 0,0 es acá, y entonces les digo, se empieza a crear un conflicto de coordenadas y de todo. Y es cosa que no queremos. Siempre queremos que el AutoCAD nos maneje el mismo eje de coordenadas, porque con esto podemos garantizar que nuestros futuros dibujos y que lo que podamos insertar o traer de otro dibujo, bloques o referencias externas, cotas y un montón de cosas que se pueden hacer, pues siempre estén referenciadas a las coordenadas 0,0 originales. Entonces, ese sería el primer ejercicio. Y como un tip extra, el AutoCAD tiene dos maneras o tres maneras de seleccionar objetos, sea el objeto que sea. Pueden ustedes colocar el mouse encima de la línea
y dan un clic izquierdo con su mouse y les va a seleccionar el objeto o línea o la figura que ustedes tengan, porque hay figuras que son cerradas, como puede ser un círculo. Entonces si yo selecciono esto, pues me selecciona todo el círculo, o sea, no me seleccionó en la sección ni el centro ni nada, me está seleccionando toda la figura. Y tenemos otra opción que son las ventanas. Entonces AutoCAD tiene dos tipos de ventanas: la ventana derecha, que es dar un clic en cualquier punto y mover nuestro mouse hacia la parte derecha, inferior derecha, porque, o inferior superior derecha, o sea, siempre hacia la derecha a partir del punto de donde dimos el clic, y se va a abrir una ventana en color azul. Todo lo que esté contenido dentro de esta ventana, es decir, en este caso yo puedo abrir esta ventana a este ancho, es decir, más grande que el cuadrado, y cuando doy el otro clic con mi mouse me va a seleccionar todo lo que esté dentro de esa ventana. Si yo doy un clic con el mouse aquí y solamente selecciono esa línea, es decir, mi ventana solamente está al interior de esa ventana, esta línea, que es una línea separada, le doy un clic, solamente me va a seleccionar esa línea. Esa es una manera de seleccionar objetos, o la segunda manera de seleccionar objetos. La primera sería ir dándonos clic encima de cada objeto, lo cual no es muy eficiente ni tampoco muy recomendable, pero bueno, puede que les funcione. Eventualmente se irán notando que esta función de ir dando clic no es la más adecuada. Pero bueno, la tercera opción que tenemos, y son las dos más recomendables, es generar una ventana derecha o generar una ventana invertida. No necesitan ustedes que cargar ningún comando, simplemente con su clic izquierdo del mouse dan un clic en cualquier punto y abren una ventana hacia la izquierda y hacia la parte inferior, o hacia la parte, perdón, hacia la parte superior o hacia la parte inferior, y el AutoCAD por default va a abrir una ventana en color verde. Esta ventana va a seleccionar todo lo que esté tocando la ventana. Es decir, yo podría, una de dos, igual que la ventana azul, seleccionar todo de un solo jalón, o bien abrir una ventana y decirle: ¿sabes qué? Quiero que me selecciones nada más estas dos líneas. Entonces todo lo que toque la línea punteada de esta ventana lo va a seleccionar. Puedo seleccionar tres, puedo seleccionar estas dos, puedo seleccionar solamente una. Evidentemente pues habrá que colocarse en alguna posición donde me permita seleccionar una, es decir, no tuve que darle un clic encima de la ventana, yo puedo dar simplemente un clic así y me selecciona el objeto. Son dos clics: el clic de inicio para abrir ventana invertida, perdón, ventana normal, o ventana derecha, o ventana invertida. Doy un clic, y donde doy el otro clic automáticamente se cierra la ventana y me selecciona el objeto. Entonces uso con eso. Pueden ustedes seleccionar un montón de objetos. Yo aquí voy a seleccionar, por ejemplo, con ventanas derechas todos los objetos. Pueden hacer también esto. Ahí se seleccionan todos los objetos. No tienen que mantener presionado Shift, ni Control, ni absolutamente nada. Ahí ya seleccioné todos los objetos. O bien podríamos irnos también, que no es eficiente, evidentemente, pero es solo para mostrarles, seleccionando esta, perdón, aquí estoy dando un zoom, seleccionar esa ventana, seleccionar esta, todos los objetos con ventana invertida. Y estoy haciendo básicamente lo mismo, pero para efectos prácticos me funcionaría muy bien si yo lo quiero seleccionar todo el objeto, pues con una ventana que abarque todo, o con una ventana que toque todo, ¿no? Porque les digo, habrá veces en las que tengamos, por ejemplo, bueno, aquí lo voy a hacer con unas líneas individuales para que vean ustedes a qué me refiero. Entonces todo esto son líneas individuales, como pueden ustedes ver. Entonces a veces por cuestiones de dibujo, qué sé yo, de espacio, no se puede generar una ventana derecha, porque van a seleccionar, por ejemplo, ahí, vamos a moverlo para que vean a qué me refiero. Voy a moverlo para acá. Y entonces si yo quisiera seleccionar nada más estas líneas, las líneas que creé ahorita con ventana derecha, pues tendría que generar una ventana así, y en el momento en el que yo haga esto, la línea vertical de mi cuadrado está quedando dentro de la ventana azul. Entonces cuando yo cierre la ventana me selecciono esa línea. Evidentemente la puedo deseleccionar, tengo que mantener presionado Shift y dar un clic encima de esa línea, o una ventana invertida, hay otras opciones, y ya deseleccioné esa línea. O bien la forma sencilla sería seleccionar una ventana invertida, y ahí ya llegué a tocar todos los objetos que contienen esta figura ahí aleatoria, y me seleccionó todas las líneas. Entonces practiquen ahorita un poquito eso, creen figuras aleatorias completamente como ustedes quieran. Pueden usar ahorita, activar y desactivar su modo ortogonal, sus
naps, perdón, o sus snaps, para que vean cómo funciona, ¿no? Activen algunos, desactiven otros y eventualmente les digo, esto va a ser solamente de práctica, el AutoCAD no es otra cosa más que practicar, practicar y practicar y practicar para que se graben los comandos y se vayan acostumbrando a usar ciertas funciones dentro del AutoCAD. Y nada más, este sería el primer ejercicio que quiero que realicen si están interesados realmente en aprender AutoCAD. Y nada, si les está agradando como siempre el contenido, regálenme un like, una suscripción y nos vemos en el siguiente video. Pásenla bonito.